Galo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Galo? Bienvenido. Hombre, contento y que estés en mi casa. Contento aquí, feliz de la vida. Impresionado, la verdad es que es así. No, pero qué bien tenerlo aquí en este podcast, aquí en su casa, para conocer un poco más de Galo Arturo Torres Serra. Este tema político lo vamos a tocar en un instante, pero vamos primero en la parte deportiva. Le conocí fanático apoyando al deporte carmero, al fútbol y a muchas disciplinas deportivas. ¿De dónde nació esa idea? Bueno, extrañamente yo no era muy bueno jugando fútbol. Y en el colegio no me metían. Siempre fue como representante o delegado de curso. Igualmente sucedió en la universidad. Pero en la cancha en la casa de mi abuelo, allá en el barrio Bureche, ¿te acuerdas de la casa grandota esa Claro. que tiene patio, traspatio y tetrapatio? Había una cancha, ya. Y allí se hacían torneos en el barrio Bureche y participaban equipos de varios barrios, pero sobre todo del barrio abajo, ya. Entonces, yo asistí a las reuniones que eran la casita de palma alterna de la casa grande, de los delegados, de los jugadores y eso, y allí se fue pegando la cosa y me convertí en un seguidor, más no en un jugador. Y cuando vine a ver, estaba contigo patrocinando equipos, los jugadores ponían la costura, yo regalaba la tela y otros regalaba la marca de las camisetas. Después épocas en que el Club de Árbitros del Carmen tenía inconvenientes con nosotros porque desde Cartagena decían que el torneo de nosotros era pirata. Sí. Y nos tocaba buscar árbitros, ¿te acuerdas? Allá en Zambrano, en Plato, en San Jacinto, en fin. Y cuando vinimos a ver, ya eso era un reto y teníamos ya casi 42 clubes, casi todos corporaciones. Bueno, Galo es de profesión abogado. Sí. Pero no solamente en el derecho es fuerte, también en el tema periodístico, en el tema de esta información, también se desenvuelve. Sí, por eso fue que cuando anduve contigo, que estabas acá cuando niño, nos tocaba hacer unas propagandas y me acuerdo de un carro verde, Willy, viejo, Sí, sí. de mi tío. A ese carro le decían el sabroso y después la gente le decía el sabroso y medio. Entonces tú allí nos ayudabas a promover y bueno, a mí también cuando iba a estudiar Derecho, ya desde segundo bachillerato estaba como perfilado, pero decía que podía hacer también periodismo o psicología y opté por el Derecho. Es de familia política, Sí, netamente política, carmera. no, mira, esto tiene una historia cortica, bien, pero interesante. Mi papá se llamaba Ramón Alfonso Torres Ramos. Por lo tanto, mi abuela era Lucila Ramos. Y resultó como resulta a muchas personas en la vida. Mi abuela no era Ramos, era Rodríguez. Ya. ¿Y qué sucedió? Mi abuela era de San Juan. Entonces, mi bisabuelo venía siendo Simón Rodríguez Diago, o Ramón Rodríguez Diago, perdón. Y ellos eran políticos. Y mi tatarabuelo fue ministro de Núñez. Eso casi nunca lo comparto. Primera vez que lo digo así tan en público. Y para mí da orgullo de que cuando me preguntan esto, la primera persona que me pregunta así eres tú. Y tú vas a San Juan y vas a la plaza principal de San Juan y hay dos monumentos en mármol, precisamente lo de tu familia. Y está mi bisabuelo allí y Diógenes Arrieta, los dos más importantes de San Juan y de la región. Hasta mi bisabuelo fue vicepresidente de Núñez y corredactor de la Constitución de 1886. Por ahí viene la cosa. Pero también por el lado de mi mamá. Eran más revolucionarios ya. Estos eran conservadores de la regeneración de Núñez, aunque Núñez primero era liberal. Y por el lado de mi mamá eran más liberales puros, al punto de que la primera mujer diputada que hubo del Carmen de Bolívar fue Aura Pelufo, por el partido de la Alianza Nacional Popular, cuando Rojas Pinilla dicen que le robaron las elecciones en 1970. Oye, así que hay un revoltillo. No, imagínese, pero hasta interesante ese tema porque es un origen político muy importante de peso en la historia colombiana. A mí me llenó de orgullo y quien me lo hizo sentir más no fueron precisamente mi papá ni mis abuelos, porque eso lo veían como que no tuvieran el apellido. En esa época era una vaina como, no, pero siempre hubo esa comunicación y
y aquí tuvo un abogado muy prestigioso, el doctor Gabriel Rodríguez Pareja, primo hermano de mi abuela. Y el ocultamiento ese de los tiempos de antes del apellido, como si no, ya eso era como algo raro y bueno, hoy creo que se le debe también a Dios todo eso. ¿Estudió Derecho dónde? En la Universidad Externado, sí, Externado de Colombia, una universidad muy liberal, fundada en la época de los 1863, cuando los liberales radicales ganaron, trajeron el federalismo a Colombia, en la República. Ya sí. Colombia como Colombia, solo sin Venezuela, nada de la Gran Colombia, sino solita. Pero de esta universidad están los mejores políticos de Colombia, digamos, o las personas relevantes en el tema político en Colombia. Bueno, eso sí. Egresados de esta universidad. Sí, claro. El actual presidente de la República es compañero nuestro, en el sentido de que también hubo una coincidencia especial. Cuando yo entré al externado en 1980, el presidente Petro, a la Facultad de Derecho, obvio, y él estaba en tercer año de Economía. Y bueno, costeño, además él frecuentaba mucho donde una familia que tenemos de común de amigos, que eran los Bula, el papá de Jorge Iván Bula, que hoy es el director nacional de la ESAP, era ministro de Agricultura del presidente Turbay, del cual Petro era un radical opositor, pero él nunca se dio a conocer así como líder en el externado, supo hacerlo. Bueno, antes de llegar al Carmen de Bolívar ya como Galo, como todo el mundo lo conoce, ¿a qué se dedicaba en ese momento? ¿Tenía algún trabajo especial? Bien, bueno, el primer trabajo fue como joven, ya, fui elegido representante de los estudiantes en la Facultad de Derecho del Consejo Directivo Superior, y allí estaban, como tú decías al principio, varios magistrados de la Corte. Yo era representante de los estudiantes, el principal tenía mi suplente, y otros dos con principales suplentes. Yo obtuve la mayor votación en la historia, proporcional. Y el primer trabajo que tuve fue con Rodrigo Lara Bonilla como encuestador, porque él era nuestro profesor en ciencia política. Ese fue mi primer trabajo, mi primer pago. Y ya cuando vengo al Carmen de Bolívar, yo venía con mucha frecuencia, eso sí, yo cada vez que podía venir me venía. Y ya cuando vengo es como director nacional del INTRA, director regional del INTRA, de Bolívar, Sucre, Córdoba y San Andrés Isla. Y o sea, saliendo de mi grado con el doctor Fernando Inestrosa, que también fue ministro de Justicia, mi rector, enseguida del grado a posesionarme, gracias al presidente Barco, en la dirección regional del INTRA y de mis padres y de este pueblo que... No, pero imagínese, sí, o sea, sí, llegar y de una... Sí, eso fue una ventaja grande. Eso es una gran ventaja, sí, claro que sí. Yo paso al consulado de Colombia en Perú y luego Gaviria pasa a secretario general de la OEA durante 10 años y entro con la OEA a la parte de las elecciones de presidente en Centro, Suramérica, países del Caribe. Y luego regreso como secretario de gobierno, que es ya cuando nos vemos contigo otra vez en Cartagena, gracias al doctor Miguel Navas Meiser, persona a la que admiro y le agradezco mucho haberme honrado con haber sido secretario del Interior del departamento, porque es un cargo fascinante, así como para ti. O sea, me pagaban por hacer lo que me encantaba. Algo que le encantaba, claro, sí, imagínese. Entonces ya de allí creo haber hecho un recorrido suficiente. Y yo siempre decía, para alcalde que sea lo último, para alcalde que sea lo último. Y entonces finalizo mi carrera política cuando vengo al Carmen, me inscribo en la primera candidatura, el día que se cerraban las campañas, las inscripciones. Y bueno, yo realmente sí creí que podía ganar ya, aunque fuera nada más el poquito tiempo. Creí convencido de que podíamos ganar. No se dio. Y después en la otra creo que nos la robaron. ¿Cuántas veces? 3. Se lanzó a la alcaldía 3 veces. 3. La segunda yo creo que la gané. Ajá. Sí, y no sé, bueno, debo decirlo. A mí me la robaron clarita. Pero ahora toquemos un tema. Listo, se logra el tema de la alcaldía, ya en posesión de alcalde, la primera autoridad del municipio. Pero la percepción, yo me acuerdo, ya yo estaba en Cartagena y la percepción es que usted tuvo un cambio emocional. La gente dice, pero Carlos cambió, ya no es el mismo. Ya Carlos ahora está arremetiendo contra todo el mundo. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué? Bien.
Y tienen razón en eso. Y el cambio era también razonable, porque es que se vino encima todo ese poder, todo ese poderío de Germán Vargas, ya el poderío de Javier Cáceres, el poderío de Juan José García, el poderío de toda esa gente que además tenía vínculos muy directos con el Carmen. Podría excluir a Lidio García, podría excluirlo. Tampoco me apoyaba, ya. Más bien sí su hermano José Ferio, hoy actual presidente de la Asamblea, sí era más afín, siempre fuimos más afines. Lidio no me atacaba, pero toda la clase política de Cartagena y más Vargas Lleras apoyando allá arriba, entonces tocaba dedicarse a defender como se pudiera, como fuera, y de allí ese cambio, de esa actitud, de el galo que se reía, el galo mamador de gallo, etcétera, era más dos jueces embargando y robando el municipio. Entonces tenía la justicia en contra, la rama legislativa, los políticos en contra, y el presidente Uribe ahí medio, porque le tocaba estar defendiendo sus mayorías allá en el Congreso, los votos de esos senadores los necesitaba, y eso hace que uno saque uñas, ¿sabe? Es más, a mí me impresionó más cuando una muchacha, Soledad Donado, por cierto, abogada, me dijo, mira, tú otra vez recuperaste tu cara, tu sonrisa. Eso en un juzgado aquí, yo tenía un caso allí, defendiendo a alguien, porque en la alcaldía cambiaste, el rostro tuyo era otra cosa. Fue un cambio, sí, y la entonces, percepción entre todos los carmeros, pues, claro, se volvió loco. Sí, correcto. Y entonces vino la revista Semana, le pareció interesante lo que estaba pasando acá, y averiguaron bien, y el periodista Tadeo Martínez hizo una averiguación completa, yo no sabía que andaba en eso, y el último entrevistado por él fue yo. Y entonces tituló algo que me sirvió mucho para toda la vida, Loco por la Verdad. Es una crónica bien veraz de él, y eso me abrió muchas puertas con instituciones internacionales, ya que el Consejo todo en contra, y pude ir avanzando. No se pudo hacer un gobierno como usted lo quería, muchos obstáculos como lo está contando en este momento, pero no tenía de pronto esos laxos donde decía, oye, ¿qué pasa del Carmen qué? Porque ese problema afectó mucho al Carmen de Bolívar. Claro. Es que, o sea, lo frenó en todos los aspectos. Sí, me tocó, si sumamos los días hábiles, no demoré un año de alcalde.